a empezar el primer programa del podcast con una de las primeras entrevistas con la nueva presidenta de la FLGTB, Paula. Hola. Mucho gusto. Enhorabuena, primero, por la presidencia y bueno, cuéntanos en qué consiste la federación, cómo es el trabajo y qué engloba, aunque mucha gente lo sabemos, pero para quien no lo sepa. Bueno, pues somos la Federación Estatal LGTBI+, de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales y más disidencias. Y actualmente estamos formadas por 55 entidades LGTBI por todo el territorio español y un poco nos encargamos de la coordinación de la actividad de esas entidades y, bueno, al final de unificar discurso, ¿no? De ir todas a una, de establecer cuáles son nuestras líneas estratégicas y trabajar todas juntas, bueno, pues en las líneas que determinemos. Vale, esto engloba todas las asociaciones del país o quien quiera meterse o como asociación, cómo te puedes meter dentro de lo que es, porque es un movimiento paraguas, ¿no? Es como un movimiento paraguas. Claro, sí, O sea, sí. engloba, digamos, que lucha por todos los derechos, aunque luego cada asociación pues, tendrá su principal motivo para luchar. O bueno, yo soy de Zaragoza, entonces ahí está, somos Aragón. Somos, también, sí, o sea, que pues está Juan federada, Diego sí. y más gente. Entonces, o sea, como asociación, o sea, ¿están todas las asociaciones dentro o hay gente que no quiere porque no le interesa o porque, bueno, por X Sí, o motivos? igual no nos conoce también. Esa es una plataforma para que nos conozcan. Ahora mismo somos 55, hay más bueno, pues por el territorio. Se pueden federar, pueden solicitarnos entrar en federación y siempre que sean un colectivo LGTBI, ¿no? Pueden trabajar. Sí que es verdad que tenemos colectivos como Somos, que son colectivos LGTBI y luego forman parte de federación colectivos que igual trabajan realidades más específicas, ¿no? Como por ejemplo Caleidos, que es de personas intersex específicamente. Y nada, cualquier entidad que sea LGTBI o que trabaje alguna letra específica o incluso ese más, ¿no? Que quiera solicitar entrar, pues nos lo hace llegar y bienvenidas están, bienvenidas. ¿no? Y luego al final es verdad que cada entidad trabaja en su territorio porque además pues son contextos muy distintos, es verdad que se viven realidades muy diferentes, por ejemplo en entornos urbanos que en entornos rurales, pues al final los contextos también influyen, pero luego es verdad que dentro de federación tenemos grupos de trabajo en los que se pueden juntar activistas de esas distintas entidades para hacer trabajo conjunto en áreas determinadas. Por ejemplo, tenemos un grupo que trabaja temas de salud o el grupo que trabaja de temas educativos. Entonces ahí es la unión ya de los diferentes contextos de las diferentes entidades para ir todas a una también en líneas que son más de ámbito estatal. O sea, yo, por ejemplo, personas independientes, como puedo ser yo, que soy una persona independiente, o sea, yo podría formar parte, por ejemplo, de la federación o... No, los grupos de trabajo están formados por activistas que forman parte de las de entidades de entidades. federación. Sí que puntualmente, si una persona quiere hacer voluntariado, pues contacta con nosotros y, por ejemplo, puede apoyarnos a nivel de, pues, en el voluntariado del orgullo, pero principalmente el acceso es a través de nuestras entidades, que al final, como están dispersas por todo el territorio, es fácil encontrarlas. Vale, vamos al melón. Vamos al melón, ¿vale? Vamos a hablar primero de la ley LGTBI, que es de febrero, ¿no? Del 2023, hace poquito. Explícanos un poco en qué consiste la ley LGTBI y que está en el BOE, pero bueno, yo personalmente creo que hay comunidades que se limpian el culo con el BOE, pero bueno. ¿En qué consiste la ley LGTBI? El ámbito, aunque pone nacional, pero bueno. Y bueno, ¿qué derechos podemos conseguir las personas con esta iniciativa? Bueno, pues la ley LGTBI
Yo creo que es el avance legislativo, ¿no?, que ha supuesto el mayor hito de los últimos años, después del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Es como el mayor alcance de derechos que hemos tenido. Se aprobó en 2023 y bueno, pues recoge al final todos los derechos del colectivo con la intención de dotar a las personas LGTBI de una igualdad real y legal, ¿no? En diferentes ámbitos, como puede ser pues desde el registro de hijos, hijas, hijes de mujeres que hasta ahora se nos requería estar casadas, con lo cual era una discriminación con respecto a parejas de diferente género, el derecho a la reproducción asistida. También se hace mención, aunque creo que hablemos luego, ¿no?, porque hay cosas que quedan por implementar, a menores intersex o qué medidas deberían tomar a nivel de autonomías en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. Bueno, en fin, recoge un poco la igualdad de derechos para el colectivo en los diferentes ámbitos. Claro, esto digamos que es el inicio, porque, claro, como has explicado, o sea, faltan cosas, faltan perfilar algunas cosas, como las personas intersex, que en principio no están reconocidas en este documento. Y, Bueno, y tendrían que estar reconocidas también. En realidad lo que se hace es una mención a la prohibición de las cirugías y de los tratamientos intersex. Explícitamente aparece que se prohíben, pero sí que hay una coletilla en la que se hace referencia a que siempre y cuando no haya una recomendación médica que indique lo contrario, ¿no? O sea, se prohíbe todo lo que sea estético. Entonces es verdad que esa redacción es un poco ambigua y que deja a criterio del profesional, que muchas veces las familias se dejan guiar por él, porque al final estamos hablando de una figura de autoridad, ¿no? Entonces sí que es verdad que desde los colectivos intersex quieren que eso se concrete y que no quede tanto a qué valoración hace el personal sanitario de si es o no recomendable o no. Es el artículo 19, además. Atención a la salud integral de las personas intersexuales. Sí. La atención a la salud de las personas intersexuales se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, etcétera, etcétera. Sí. Vale. Con respecto a este documento y a las terapias de conversión. La Comunidad de Madrid, o sea, ha reculado ahora mismo con el tema de la ley trans y luego las terapias de conversión. O sea, ha habido casos además había una señora que se llama, te escribía por las aplicaciones del ligoteo. O sea, para invitarte a acudir a sus sesiones y a reconvertirte por el camino correcto que según Dios lo establece. En este caso, ¿se ha corregido todo esto? ¿Se ha puesto en conocimiento de la justicia este caso? ¿Se ha hecho algo? Porque a la señora creo que la han multado o está con algún caso abierto. Eso es, claro, en la federación tenemos ámbito estatal, eso corresponde a las entidades de aquí de Madrid, que han tomado las acciones porque bueno, pues estas cosas, como comentas, ¿no?, son aberrantes. Y en ese sentido la ley pues sí que contempla sanciones administrativas cuando se detecten casos de estas, bueno, mal llamadas terapias de conversión. Y luego, con respecto a la federación, lo que sí que estamos trabajando es para que este tipo de pseudoterapias sean consideradas eurocrímenes. Eurocrímenes, totalmente. De hecho, para este tipo de nuestros derechos hay ayudas europeas. Hay ayudas europeas que van al Estado y imagino que el Estado luego reparte entre comunidades. O sea, esas ayudas, las comunidades que las reciben tienen que utilizarlas, ¿no? Tienen que justificar que han colaborado en esa mejora en nuestros derechos y etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo hay comunidades que no lo están haciendo. O sea, están pasándose por el forro
hablando mal y claro, todo ese tipo de ayuda. O sea, eso se tiene que justificar de alguna manera, entiendo, Sí, claro, digo todo, yo. todo lo que se recibe hay que justificarlo, pero bueno, en este caso es que es muy preocupante que haya personas que lo que hagan es hacer Mm, una utilización de la vulnerabilidad de una persona que se puede encontrar en un ambiente muy hostil, porque para intentar recurrir a este tipo de terapias es porque el contexto en el que está viviendo la persona pues no es muy amable ni muy permisivo con la expresión de quién es y que hacer que esa persona se involucre en este tipo de pseudoterapias tiene repercusiones muy graves sobre la salud mental. Entonces, totalmente, totalmente. En este caso, ¿qué servicios tenemos a nuestra disposición para denunciar todo esto, el acoso, ¿no? El que estamos recibiendo constantemente? O sea, todo este, a nivel judicial, a nivel denuncia ante la policía, ¿qué herramientas tenemos? bueno, en los casos de un delito de odio, como dices, hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar ante la policía. Y bueno, en ese sentido sí que contamos con un asesoramiento, con un acompañamiento a través de nuestra línea Arcoiris. Las personas pueden llamar y se les va a ofrecer consejo, derivación a las entidades que hablábamos, pues Uh en -huh. función del territorio donde estén, que les pueden pues apoyar, acompañar en el proceso bueno, porque a veces es muy solitario y muy duro, ¿no? El sufrir un delito de odio o Hmm. acoso. Totalmente. De hecho, en las jornadas que hubo, que fui, y tomé alguna nota con respecto a lo que se dijeron, ¿no? Estadística, mucha barra, mucho número, pero realmente me faltó más información con respecto a lo que tenemos acceso para denunciar todo esto. O sea, la violencia ahora mismo que ha aumentado gracias a los discursos de odio de la derecha, de la ultraderecha. O sea, tanto Vox como PP, como el de la ardilla, o sea, o sea, están incrementando el discurso de odio y eso cala muchísimo en la gente. Y es poco a poco. O sea, realmente eso no está regulado de alguna manera, ese discurso de odio. Creo que se debería de regular de alguna manera, de echar el ojo a esos partidos que se aprovechan de todo esto para inocular odio, para inocular violencia, porque al fin y al cabo ellos lanzan a la gente a la calle pues, a palearnos, básicamente, o como el caso de Samuel, o sea, matarlo y bueno, y que luego pues haya un juicio y que se reivindique. En este caso, o sea, ¿ves alguna opción yo que sé, como para proponer algún control sobre la política para evitar todo esto? Claro, es lo que tú dices, ¿no? Que al final la gente de la calle pues ve legitimado su discurso porque lo está escuchando en altas esferas. Entonces es muy fácil envalentonarte cuando lo estás viendo en líderes ¿Te están políticos. respaldando? Entonces, en ese sentido, desde la Federación lo que hemos impulsado es la aprobación de un pacto de Estado, además en alianza con otros grupos vulnerables que también sufren Mm. discursos de odio, ¿no? Porque no estamos solas y además es que el discurso de odio está aflorando por todas partes. Por tanto, no sé, la necesidad de ese pacto de Estado es que es muy, muy, muy urgente. La caverna sale de la cueva para gritar, para lanzar el odio y luego se mete. Y luego ya serás tú el que salga a la calle y acarrearás con las consecuencias, si es que acarreas. Porque como dices tú, te ves legitimado para apalear a la calle. Y realmente, yo porque he visto casos y conozco casos de chicos y mujeres, ya, bueno, violencia machista, por ejemplo. Una amiga mía fue víctima de violencia machista, fue a la policía y la policía le dijo, o sea, que es peor el remedio que la enfermedad y que se fuera para su casa. O sea, y no denunció.
Lo ven un tío. Entonces, yo creo que falta mucha información, mucha formación y, pues, y falta despido. Falta despido de esa gente que no hace su trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la ley trans. De en qué consiste la ley trans y cómo se está aplicando en comunidades. Bueno, la ley trans es la misma ley, ¿no? Sí, pero sí, sí. la parte que hace referencia al colectivo trans, me imagino, ¿no? Bueno, sí. Pues que lo que hace es un poco blindar los derechos de las personas trans y reconocer su derecho a la autodeterminación. De cara a las comunidades, por hablar de lo que vivimos en la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada hasta ahora. Tampoco, o sea, quiero decir, o sea, no se aplicaba y la ley LGTBI tampoco se aplicaba hasta que han visto que podían denunciar y que podían ir a los tribunales y digamos que han reculado y han modificado ciertos artículos pues para evitar, ¿no? esa bueno, demanda. Sí, claro, se ha dado cuenta de que le iba a salir el tiro por la culata y ha reculado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en ese sentido el colectivo no es tonto y sabe por dónde van los tiros y las ideologías que siempre se han tenido. Vale. De cara a futuro, de futuros proyectos que se vayan a plantear, ¿qué podrías contarnos? Bueno, pues urgente y a corto plazo el impulso del Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, porque es que nos preocupa muchísimo cómo está calando la semilla y las consecuencias que tiene, ¿no? Es que lo estamos viendo con Samuel y nos parece peligroso que haya que ver casos como el de Samuel para tomar medidas. Sino cómo se están difundiendo con el altavoz de las redes sociales y están llegando a los centros escolares. Nos preocupa mucho el acoso escolar y por eso también el trabajo que vamos a hacer de cara a la educación en diversidad, que ya lo estamos haciendo, pero seguir incidiendo por ahí. Y luego, con respecto a los menores intersex, ampliar sus derechos y que no quede a la ambigüedad o al criterio del profesional, y también el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias, que es una realidad que ha sido muy invisibilizada, que afortunadamente está siendo cada vez más visible y que habrá que dotar de derechos también igual que al resto del colectivo. Totalmente. De hecho, yo soy mayor, aunque me duela decirlo, soy mayor. Pero cuando yo era crío, solo estaban visibilizados gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y ya está, no había más. Claro, todo esto ya es un trabajo también propio, ¿sabes? El habituarte a que existen, a visibilizarlo, a hablarlo y a darles su posición en la sociedad, como todos tenemos derecho, todas tenemos derecho. O sea que, en este caso, pues bueno, bien, o sea, y es un trabajo propio, o sea, más lo que tenemos que hacer las personas de los 70, 80. Claro. No, bueno, y más, ¿eh? Y más. Es que yo creo que partimos de ser conscientes de que formar parte del colectivo no significa estar libre de LGTBI-fobia. No. O sea, entonces hay realidades dentro del colectivo que no conoces porque no te tocan y que en algún momento dado puedes tener una actitud que sin quererlo, porque al final partimos todos de la misma base, nos han educado igual, con una educación machista, LGTBI-fóbica, seamos personas del colectivo o no. Entonces yo creo que el primer paso es ser consciente de que todos tenemos ahí esa educación de base machista y LGTBI-fóbica y que en algún momento dado pues puede de forma inconsciente salir y hay que trabajársela, como dices. Todo cala y todo es generacional, afortunadamente, pues bueno, o sea, los que sean padres y madres, pues imagino que educarán a sus futuros churumbeles con yo qué sé, con respecto a la época actual, o sea, no a la antigua, aunque esas personas hayan recibido una educación antigua, pero bueno, todo es generacional y todo va modificándose con el tiempo. Sí, y es que también, si no sería artificial, porque claro, es que lo que es la sociedad es diversa.
Intentar educar a un churumbel, como dices, de otra forma es negarle lo que pasa en la realidad, que es que cuando salga al mundo se va a encontrar un montón de diversidad. Totalmente, totalmente. Con respecto al acoso escolar, que también va por comunidades. Claro, es que son armas arrojadizas, son armas políticas. Y eso está guardado en un cajón hasta que hay elecciones y lo sacan. Entonces, hablando de la Comunidad de Madrid, aunque el domingo tengo la entrevista en Aragón y de la educación en Aragón, ¿qué protocolos hay ahora mismo con el tema del acoso escolar, más que nada enfocado a las personas LGTBI, con el tema de mariquita a los chavales y a las chavalas? ¿Cómo se está gestionando todo eso y qué protocolos hay ahora mismo? A ver, es lo que tú dices, ¿no? Al final la ley es estatal, la ley genera un marco común y lo que hace es establecer que las comunidades deben impulsar políticas en diversidad, ¿no? Y luego ya la competencia está transferida y nos encontramos las disparidades que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos comunidades que implantan vetos parentales y nos encontramos otros casos como el de Navarra, que tiene un programa premiado por la UNESCO porque puede educar en diversidad. Entonces, al final, lo que refleja esto es que es una cuestión de voluntad política, ¿no? Porque si hay tanta disparidad, pues al final se puede hacer porque se está haciendo en determinados sitios, y si en otros sitios se está haciendo totalmente lo contrario, pues será por algún interés. Hay comunidades como Navarra y el País Vasco que sí que tienen esos programas además muy arraigados y la gente está súper encantada con todo esto y han ampliado derechos una barbaridad. Claro, pero lo que se hace es una instrumentalización al final de la infancia y de los menores, intentando alertar de una amenaza de que educarles desde peques lo que va a hacer es traerles al lado oscuro del colectivo, cuando lo único que va a hacer, como estábamos hablando, es mostrarles que la sociedad es diversa y que cuando crezcan van a ser personas que la van a respetar. Claro. Hablando de esto y de la derecha, la ultraderecha, ¿cómo poner el grito en el cielo a la hora de educar en género, en diversidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo poner el grito en el cielo y diciendo que pues, estamos adoctrinando a los hijos? Y hace 2 días el obispo en la Almudena, creo que fue, no sé dónde fue, o sea, pidió perdón porque ha habido casos de abusos sexuales a menores. Y vamos a pedir perdón. Hay más de 400.000 casos de abusos sexuales a menores. Y todavía no estamos viendo a ninguno en la cárcel. O sea, ni condenado ni procesado. O sea, parece que la justicia divina, entre comillas, va por otro lado, paralelo, y parece que es prioritaria a la hora, en comparación con la justicia española, que es la que tiene que ser primordial en este caso. Entonces, pues bueno. Vale, para ir acabando. Proyectos a futuro, el Pacto de Estado y alguna cosa más que haya, o sea, de cara pues, a los próximos meses o la preparación del próximo orgullo, algún tema. Bueno, el orgullo lo prepararemos como cada año. Esperamos que siga siendo la manifestación reivindicativa que es. Y también una explosión de alegría y diversidad que sé que les molesta mucho, pero es que no es incompatible, siempre lo decimos, no es incompatible reivindicar con reivindicar desde la alegría. Y así pensamos que debe seguir siendo, ¿no? Una celebración del poder ser también por quien no puede serlo en otros países y aquí, que hay ambientes muy hostiles para determinadas personas. Y bueno, como te he comentado también, trabajar por el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias, por ampliar los derechos a los menores intersex, seguir trabajando porque el odio esté fuera de las aulas y también para que tengamos una atención sanitaria que contemple nuestra diversidad, que nos vea un poco, porque a veces somos como muy invisibles, y también en la salud mental, que Totalmente. atenta contra el colectivo, que muchas veces
se nos olvida que la LGTBI-fobia social que sufrimos también tiene muchas consecuencias en nuestra salud mental. Nos ha aclarado mucho, sí. Vale, por último, en noviembre se celebran los premios, ¿no? Los premios Plumas y Látigo. El premio Látigo, ya sabemos a quién se lo van a dar. Era obvio, ¿no? Era obvio. Vale, ¿cómo se está preparando la gala, la ceremonia de premios? Aunque ya sabemos quiénes son los premiados. Sí, bueno, os hemos adelantado premiadas ya, también con el Látigo. Y bueno, creo que me dejaban contaros poquitas cosas, solo que estéis atentas a nuestras redes, os iremos contando actuaciones y demás. Es verdad que los premios se han convertido en un evento también muy seguido, sí. y que yo creo que hace una gran labor, porque es importante tener referentes, es importante tener aliadas y espejos en los que poder verte, ¿no? Y al final premiar a esa gente que está a codo trabajando todo el año con nosotras también es importante. Genial, Paula. Oye, pues mil gracias. Nada, mil gracias por atendernos. Creo que somos de las primeras personas que estamos entrevistándote. Tuviste la rueda de prensa el otro día y bueno, el domingo fue el congreso y saliste, bueno, presidenta, y te felicité por Twitter. Soy la loca puesto un músculo. Y te respondí, contesté, ¿verdad? Sí, vale, menos mal. Sí. Así que nada, pues felicidades y muchas gracias. Vamos hablando, gracias.